Ok, bueno, excelente haber oído al doctor Luna y hablar un poquito de esas mediciones que muchas veces son sobrecogedoras la cantidad de información y de data y consume tiempo procesar todos esos números. Hay como comentó el doctor Abreu, muchas softwares que permiten hacer esto. Uno toma las fotos con el teléfono, SurgiMap es uno muy conocido, Medicrea con Medtronic tiene otro muy bueno. Tienen sus limitaciones, pero facilitan obtención de todos estos números. En la mayoría de las charlas que yo trabajo con SurgiMap fue comprado por Globus y el proyecto con el que trabajo con Globus es tratar de hacerlo incorporado dentro del software del robot. Parte de las limitantes de todos esos softwares es que dan mucha información, pero no se transfiere esa información al caso clínico. Uno planea las osteotomías, planea de qué tamaño poner la caja intersomática, pero no necesariamente eso es lo que va a pasar en el quirófano. Y hay que pasar ese gap, pasar ese valle que hay entre la planeación preoperatoria e intraoperatoria. Como estuvimos hablando, cirugía de deformidad son cirugías muy grandes, no son para todo el mundo. Creo que con el uso de nuevas tecnologías mínimamente invasivas, robótica, yo y muchísimos cirujanos de deformidad están haciendo menos y menos. Hay un buen algoritmo del doctor Uribe y otro grupo de cirugía mínimamente invasivo demostrando cuáles deformidades, cuáles escoliosis se pueden tratar con abordajes mínimamente invasivos. Yo muchos de mis pacientes trato la parte del ápice de la curva o hablo con ellos de hacer una cirugía más pequeña inicial, mínimamente invasiva, y si eso falla, después siempre podemos volver a hacerla más grande. Y la analogía que muchas personas usan es como el uso de frenillos cuando uno tiene ortodoncia. El dentista no llega y le cambia la dentadura a uno de un día al otro. A veces hay que hacer cambios progresivos graduales. El objetivo, voy a tratar de hacerlo un poco rápido, creo que estamos retrasados, es identificar obviamente todos los niveles que uno va a instrumentar con el robot, identificar el diámetro y la longitud que va a poner uno en cada nivel. No hay discusión en toda la gente que ha convertido o usa robot con más frecuencia que el uso de esta tecnología permite poner tornillos más largos y más grandes, lo cual suele aumentar un poco la resistencia al desplazamiento de los tornillos de que no se salgan. Lo que uno llama conflictos para cada tornillo. Cuando uno hace deformidad hay rotaciones, hay cambios de laterolistesis y no es infrecuente que la cabeza del tornillo, lo que uno llama el tulip, el tulipán, la cabeza del tornillo, quede desalineado y eso es un dolor de cabeza cuando uno va a poner las barras al final del caso. Con esta tecnología uno sabe exactamente dónde va a estar antes de que empiece el caso la cabeza de cada tornillo una vez que están puestos, los cuales facilita enormemente, especialmente cuando uno pone instrumentación pélvica. También permite usar al beneficio del cirujano esta posición del tornillo. Si uno quiere reducir una laterolistesis o derrotar, uno puede ver en 3 dimensiones dónde va a estar el tornillo y poner uno más hundido que el otro o más superficial que el otro para que uno pueda hacer reducciones en la barra. O sea que eso tiene muchas utilidades, además de que el tornillo quede en un sitio seguro, es lo que va a proveer a la hora de poner las barras. Planear las osteotomías, qué tipo de osteotomías, en qué niveles se van a hacer, planear el tamaño de las cajas, los grados, la ubicación en el espacio intersomático donde va a estar la caja. Después viene obviamente la ejecución intraoperatoria y eventualmente confirmar que lo que se hizo es lo que uno esperaba. Las posibles complicaciones con esta tecnología es obviamente que el tornillo quede en una posición no ideal, lo cual obviamente puede pasar, depende del estudio que uno revise. Con tornillos a mano limpia o free-handed, generalmente es 92-93% la certeza de que el tornillo quede bien colocado. Cuando uno usa navegación de manos libres sube a 97%, con el robot llega a 98-99%, pero nunca 100%. Le puedo decir que la mayoría de veces que he visto un tornillo mal posicionado por el robot, suele ser relacionado al error humano, que hubo un error a la hora de aprobar la fusión de las imágenes o alguien movió la referencia y nadie se dio cuenta. Pocas veces es el software como tal que está fallando. Que uno no pueda colocar todos los tornillos o todos los niveles que uno planeó, ya sea porque se fracturó el pedículo o porque uno encuentra problemas de la anatomía que no anticipó a la hora de hacer el plan, que las histotomías no sean suficientes, y es lo que hablaba de la planeación. Uno usa estas tecnologías, el software, y uno planea hacer una osteotomía de 30, 40 grados, hacer una resección de 3 columnas vertebral, pero a la hora de hacer esa resección no hay manera de garantizar que lo que uno puso en el plan y demostró que iba a dar la corrección que uno quería es lo que uno de hecho está haciendo intraoperatorio. Y lo último es el cansancio físico y mental. Si uno está poniendo 20, 24 tornillos, ya sea a mano limpia o con navegación de mano,
Eso crea obviamente un cansancio, un desgaste tanto físico como mental, que cuando uno usa estas tecnologías donde uno no tiene que mantener los hombros o la fuerza muscular o estar tan pendiente de lo que está pasando, hay una diferencia clara al final del caso, uno se siente mucho menos cansado, más descansado y permite dejar que residentes al inicio de su carrera puedan poner instrumentación. Yo tengo residentes tanto de tercera como primer año y hay muy buenos estudios, uno de ellos el Dr. Wang en la Universidad de Miami que trabaja con Mazor y demostró que aproximadamente después de unos 20 casos ya la calidad o la certeza con el que el residente de bajo nivel de entrenamiento pone un tornillo es comparable con el del adjunto del cirujano ya entrenado. O sea que robótica cierra ese gap que existe o la curva de aprendizaje la cierra bastante. ¿Cuáles son las posibles maneras que la tecnología ayuda a sobreponer o a sobrellevar estas posibles complicaciones? Pues es reproducible. Un video que muchas veces muestran en las reuniones de robótica es un robot que tira los dardos y todas las veces que tira el dardo lo pone en el bullseye, en el centro de la tabla de dardos. Eso es lo que hace el robot. Permite que estos planeamientos, este es uno de los casos que hice al principio en robótica, sean colocados en el sitio perfecto, en el sitio preciso y permite, como digo, utilizar o anticipar problemas en las cabezas de los tornillos a la hora de poner las barras, etc. Las osteotomías que son insuficientes, esa parte todavía es relativamente mejor con la robótica, pero todavía hasta que los software no lleven el quirófano no van a ser perfectos. La exposición a la radiación, y aquí es donde es crítico. Los cirujanos que hacemos casos grandes estamos sin ningún tipo de navegación expuestos a radiación todos los días que estamos en el quirófano. Y esto se va acumulando y no es una ciencia nueva, eso crea linfomas, cáncer de tiroides, cataratas, y la gente suele tomarlo a la ligera, pero si queremos estar en este negocio y hacerlo por muchos años, tenemos que pensar a largo plazo sobre nosotros mismos y el personal que está con nosotros, enfermeras, instrumentistas. El uso de cualquier tipo de navegación y robótica lo lleva un poquito más allá que la otra navegación, disminuye hasta en 10-fold, en 10 veces la cantidad de radiación a la que se expone el personal quirúrgico en cada uno de estos casos. Así que no es una cosa pequeña para tomar en cuenta de por qué es mejor esto. Cuando hablamos de la planeación intraoperatoria, hablamos del tamaño de los tornillos y aunque suene trivial, cuando uno va a poner 24 tornillos, no sé si a alguno le ha pasado que llega la hora de poner uno de ellos y el vendedor no tiene el tamaño o la cantidad de tornillos que uno esperaba poner o el tornillo no está listo cuando el instrumentista estaba uno listo para ponerlo. De esta manera no ha empezado la incisión y ya todo el mundo exactamente cuáles tornillos en qué nivel van a ir y todo está absolutamente listo y preparado. Hay que tomar en cuenta cómo va a posicionar uno las cosas en el quirófano, tanto el paciente como las máquinas. Los primeros 2 o 3 casos todo el mundo está desubicado y no sabe dónde van las cosas. Ya uno tiene hoy en día, después de haber hecho casi 500 casos, ya todo el mundo sabe en mi quirófano dónde va a estar todo, pero al principio uno tiene que decidir para no estar moviendo cosas en la mitad del caso. El sistema que yo uso tiene 2 antenas, uno el principal, que es básicamente le digo a las personas una antena, que es la que le dice a la navegación dónde está el paciente en el espacio, y el mío tiene un segundo sistema que es de surveillance, que es un marcador que triangula para avisarle al sistema si hubo movimiento en la antena principal, lo cual le dice al cirujano que la certeza de la navegación ha bajado. Uno tiene que tomar en cuenta si va a hacer instrumentación, como yo mencioné, me gusta ponerlo en la cresta ilíaca bilateral, eso me permite trabajar en la línea media y no se interfiere con la posición de los pedículos bajos, S1, L5. Sin embargo, cuando uno lo pone en la cresta ilíaca, si uno está llevando instrumentación pélvica, uno tiene que tomar en cuenta que no quede bloqueando el acceso a los tornillos ya sean ilíacos o al tornillo sacroilíacos, o incluso hoy en día hacemos muchas fusiones sacroilíacas en adjunto a la instrumentación pélvica por múltiples razones. Protege los tornillos pélvicos y también disminuye la incidencia de sacroiliitis a larga plazo en estas construcciones largas, grandes. Las imágenes intraoperatorias son claves. Es difícil en estos pacientes osteopénicos a veces para la computadora hacer una fusión con la tomografía preoperatoria exacta. Es importante que el técnico de radiología sepa lo que uno está buscando. Cosas tan sencillas como cómo poner estéril el fluoroscopio. Eso tiene unos marcadores que son esas pequeñas bolitas o esferas. No puede estar el plástico cubriéndolas porque si no la computadora no ve dónde está el fluoroscopio. Uno tiene que asegurarse que esto que uno llama el centrómero esté más o menos en la parte media de la vértebra en vista lateral y AP, porque todo eso es lo que facilita que el software pueda hacer la fusión de las imágenes fluoroscópicas con la tomografía preoperatoria.
Incluso tomar estas imágenes cuando el equipo entero ya tiene experiencia y sabe lo que uno está haciendo, no toma más de 10 minutos y después de eso poner los tornillos es extremadamente fácil y preciso. Obviamente después de eso viene la inserción de los tornillos, confirmar. La parte de confirmación, hay varias cosas al respecto. No es poco frecuente, especialmente estas escoliosis que tienen alto grado de rotación o desviación, que uno toma la imagen de fluoroscopio y la mitad de la gente en el quirófano no tiene idea de lo que está viendo en la pantalla, uno tiene que decirle al técnico que haga una rotación del fluoroscopio, una angulación para ver una verdadera OP y tener idea si el tornillo está en un sitio aceptable, no hay una brecha hacia el canal central o foraminal. Si tuviera el robot aquí les explicaría, pero uno puede simular la imagen que tiene el fluoroscopio en el software del robot, porque en tiempo real uno puede mover en 3 dimensiones y de esa manera, si las dos imágenes que uno está viendo son exactamente la misma, ya uno sabe que la posición fue exacta. Incluso uno puede tomar nuevas imágenes de fluoroscopia, rápidamente fusionar y mostrar el plan versus las imágenes ya con los tornillos y demuestra si todos los tornillos quedaron en su sitio perfecto. Creo que eso es útil al principio cuando uno está ganando seguridad en el software. Hoy en día, cuando uno tiene ya mucha experiencia y ya uno confía en la máquina, no tiene que hacerlo, pero es una opción valedera. Hay cosas que hay que tomar en cuenta en estos casos cuando uno va a posicionar al paciente. Los brazos generalmente los coloco arriba porque hay que tomar imágenes laterales de la parte torácica y si los brazos están abajo pues no permite una buena imagen y eso confunde el software y la fusión no queda bien. El robot, como dije, del lado opuesto al cirujano para que no esté bloqueando en el camino del campo operatorio. Hay que prestar mucha atención a dónde van a terminar las cabezas de los tornillos, ya sea en el plano sagital o coronal, para saber no solamente que estén alineados, sino que uno no va a tener problemas de que un tornillo quede muy profundo comparado a los demás. Eso es un error frecuente cuando uno sencillamente pone los tornillos, uno trata de llevar la cabeza del tornillo a que toque el hueso cortical, que quede completamente hundido. Eso, si uno trata en una paciente osteopénico de reducirlo a la barra, no es poco frecuente que el tornillo se salga y falle. Uno puede anticipar estas cosas con el software antes de empezar el caso. Anticipar colisiones, puede ver que va a pegar el tornillo con el proceso espinoso, sobre todo en la parte pélvica o ese tipo de cosas uno tiene que reconocer en las imágenes y obviamente obtener las imágenes, pues lo que les estaba explicando, que el técnico tiene que saber lo que uno está buscando. El brazo robótico le da más información, aparte de colocar el tornillo en su sitio al cirujano, que uno tiene que tomar en cuenta. Da la fuerza, dice cuánto torque se le está poniendo el brazo robótico, lo cual suele decir que el tornillo está tratando de desviarse de su plano original y probablemente va a terminar donde no es. También dice cuánto el tejido blando, el músculo y la piel está empujando el brazo robótico. Es muy fácil durante el caso planear rápidamente un tornillo en una posición nueva si a uno no le gusta dónde está. Generalmente es tan fácil y tan fijo el brazo robótico que hoy en día yo todos los tornillos los pongo con neumáticos o con un taladro eléctrico. Ya eso de ponerlo, atornillarlo a mano es poco frecuente cuando uno está haciendo casos tan grandes. Eso produce túnel del carpo, patología ulnar y eso está bien identificado por los ortopedistas en cirujanos de columna, la incidencia hasta 7 veces superior. Así que otra vez pensando en largo plazo y si queremos hacer esto por mucho tiempo, es otra cosa que ayuda a largo plazo. Este es un paciente de 55 años, no muy obeso, tenía obesidad leve, dextroescoliosis de 29 grados ángulo de Cobb, tenía un mismatch de 9 grados, había fallado todas las técnicas conservadoras, inyecciones, terapia física, había visto psicología, etcétera. Aquí es como uno empieza a planear en el software, tornillo por tornillo. Ya uno puede ver, no es poco frecuente cuando uno usaba tornillos ilíacos o incluso hoy en día que es más común usar tornillos sacroilíacos, que la cabeza del tornillo no esté bien alineada con el tornillo del pedículo S1. Era muy frecuente usar conectores. Desde que uso robótica jamás he tenido que usar un conector porque puedo asegurarme de que la cabeza quede alineada. Eso es importante, sobre todo si uno va a usar técnicas como la muy común que usa el Dr. Shafri, donde se usa un kick-off rod, pone dos barras y trata desde la pelvis de empujar la parte superior de la deformidad con otra barra temporal. Yo particularmente uso un sistema que parecen los manubrios de una motocicleta, se llama Rod Link Reduction, que es de globos también, pero es importante anclarse en la pelvis porque es lo que va a permitir mover en el plano sagital y coronal el resto de la deformidad.
Como les decía, en 3 dimensiones se puede ver exactamente que el tornillo, incluso si no va a ser un tornillo que sea adentro, fuera adentro, pasar el proceso transverso, y porque son pedículos muy pequeños. Tuve una paciente de 22 años con una escoliosis congénita y los pedículos creo que eran de 3 milímetros y fue muy fácil planear todos los tornillos que pasaran del proceso transverso, extrapediculares, entraran directo al cuerpo vertebral, lo cual cuando uno lo hace a manos libres es bastante nerve-wracking, le da bastante ansiedad a uno exactamente cuando uno siente que está pasando ahí adentro. Aquí se pueden ver, como decía, todos los tornillos alineados. Se puede rotar, esta imagen uno la puede rotar en tiempo real y ver exactamente las proyecciones hacia la piel o cómo va a estar cada uno de los tornillos. Hoy en día, cuando uno quiere prevenir enfermedad próximo junction kyphosis, cifosis proximal en estas instrumentaciones largas, no es poco frecuente que recomienden un tornillo torácico que sea anatómico más que directo perpendicular, y eso es muy fácil planearlo con el robot. Una vez que ya uno, otra vez, puede planear básicamente ver cómo la barra va a sentarse en todas las cabezas de esos tornillos, ya uno puede hacer el otro tipo de cosas. Este fue un paciente que tenía, esta parte estaba fusionada por sí sola, no había movimiento absoluto ni en la tomografía ni en las imágenes dinámicas, y el plan era hacer una osteotomía biplanar para poder hacer una corrección tanto en el plano sagital como coronal, pero más de un lado que del otro, y con los osteotomos navegados en tiempo real esto fue extremadamente fácil. Antiguamente, cuando yo hacía eso sin navegación, tenía que usar un osteotomo y fluoroscopio para ver cada vez que el osteotomo iba avanzando exactamente dónde estaba. Con navegación de manos libres, uno lo que hace es más o menos con la varita, el pointer, adivinar en qué proyección va a ir y después poner el osteotomo y tratar de seguir eso. Hoy en día el osteotomo es navegado en tiempo real y es muy fácil hacer las resecciones exactamente como uno las quiere. Aquí se puede ver el paciente preoperatorio, el plan y cómo terminó la construcción. Otra cosa que suele pasar con robótica, no es poco frecuente en cirugía de adultos, cuando yo veía hace 15 años, cuando estaba empezando mi entrenamiento, que hubiese muchos niveles donde se saltaba el tornillo del pedículo, lo cual es un punto más de anclaje que se pierde. Es poco frecuente con robótica que uno no pueda poner todos los tornillos. Y la corrección al plano sagital. Aquí estábamos hablando un poquito más del abordaje simultáneo pronolateral con la deformidad, cómo robótica permitió hacer eso mucho más fácil. Un paciente de 58 años, dolor severo, una deformidad, falló todas las medidas conservadoras, terapias, psicologías, inyecciones. Tenía una curvatura y una pérdida del balance sagital con una listesis L4, L5, y el plan era sencillamente ayudar en el ápice de la curva. El plan era hacer un T10 a la pelvis con un abordaje pronolateral de L3, L4, solamente para ayudar en el ápice de la curva. Se posiciona el paciente. En este caso, si tienen muchos pliegues de la piel, me gusta jalarlo para que esté liso a la hora de hacer la incisión. En Florida todo el mundo va a Disney y se come la pata de pavo, son personas muy, muy grandes. Uf. Y es importante, obviamente, mantener en el campo quirúrgico el acceso tanto del flanco como de la línea media posterior. Lo mismo, mientras una persona está trabajando en la línea media posterior, el otro está sentado trabajando en el flanco y es cómodo para las dos personas. Este es mi physician assistant, mi asistente, haciendo la exposición de T10 a la pelvis mientras estoy haciendo la disquectomía, el abordaje lateral. El retractor está en su sitio. En este caso es el único donde no me gusta poner el retractor del brazo robótico, porque el brazo robótico toma mucho espacio y no permitiría que esta persona trabajara. En estos casos sí lo anclo a la cama del paciente. El único momento donde la otra persona tiene que parar es cuando estoy haciendo algo que la navegación sea crítico. En este momento poniendo el wire, el cable, la guaya en la mitad del disco, hago que pare un momento para asegurarme que la navegación sea precisa. Una vez que ya he establecido que está en su sitio, la otra persona sigue trabajando y uno empieza a trabajar en el disco. E incluso cuando uno está poniendo la disquectomía, la resección del ánulo contralateral, etcétera, y aquí usando un exoscopio, viendo con la cámara del otro lado, dos personas trabajando simultáneamente. Eso obviamente acorta el tiempo quirúrgico un montón, una corrección significativa del ápice en el plano coronal donde estaba su curvatura, y una corrección relativamente pequeña de T10 a la pelvis. Como decía, muy común hoy en día hacer una fusión sacroiliaca simultáneo con el anclaje de instrumentación pélvico para prevenir sacroiliitis y fracturas a través de la articulación sacroiliaca del tornillo S2.
Y resecar el ligamento, ponerlo anterior al espaciador, ayuda a aumentar. Este segmento estaba completamente plano, bastante la lordosis lumbar, con un abordaje sencillo y corto. Las osteotomías con navegación, como estábamos hablando de hacer resecciones, ya sea del cuerpo vertebral completo o osteotomías de sustracción pedicular, son bastante técnicamente demandantes, fluoroscopia altamente involucrada. Puedo decir que usar estas osteotomías con navegación en tiempo real es extremadamente sencillo y rápido. Incluso cuando yo hacía mis osteotomías de sustracción pedicular, lo hacía como dicen los libros y dejaba la parte de la pared anterior cortical de la vértebra intacta para usarlo como una bisagra y cerrar más frecuente que no, o se fracturaba y colapsaba parcialmente anterior, así como la columna media, y no me daba la corrección que quería. Hoy en día es tan fácil que siempre reseco la pared anterior de la vértebra, veo el mediastino o el retropertoneo y lo que hago es poner una caja oblicua anterior, lo cual crea un fulcrum, un punto de pivot anterior para hacer una mejor corrección de la osteotomía de sustracción pedicular. Este era un paciente de 57 años, había tenido múltiples cirugías, la mayoría de ellas en la ciudad de Las Vegas. Le habían puesto, estoy convencido, que un pedazo de costilla anteriormente, había hecho una fusión sólida anterior, la dejaron con una deformidad tanto coronal como sagital, tenía un dolor severo. Aquí se puede ver que habían puesto algo de osteosíntesis, que creo que era un pedazo de costilla que había causado una fusión sólida a manera anterior de T9 hasta L1. Había una fusión posterolateral, le habían puesto instrumentación, después le habían quitado con una infección. Un paciente en su quinta década de vida extremadamente miserable con dolor, ya le habían operado por lo menos 5 veces y quería mejorar su calidad de vida. El plan, aquí están todas las mediciones espinopélvicas, tenía una buena calidad de densitometría ósea. El plan era obviamente hacer una resección de 3 columnas completamente de la masa de fusión previa, así como la masa de fusión anterior y desconectar circunferencialmente la columna para poder corregir los 2 planos, coronal y sagital. Aquí se puede ver cómo se hizo la resección completa y, como le digo, básicamente lo que se usa es un osteotomo navegado en tiempo real, lo que permite la resección completa hasta adelante. Antiguamente, cuando yo usaba la resección de la pared lateral del cuerpo vertebral, obviamente era estresante con la pleura y el pulmón y había que hacerlo lento. Hoy en día, con un COP navegado también en tiempo real, es literalmente cuestión de minuto, 2 minutos, llegar a la parte anterior de la columna. Y una vez que uno empieza a resecar la pared lateral, es muy fácil con curetas curvas navegadas en tiempo real, resecar el mediastino anteriormente y después con un Carrison quitar toda esa parte anterior. Y tener ese acceso tan fácil a la parte anterior de la columna permite esas correcciones de 30, 40, 50 grados. Aquí se puede ver cómo se paraba ella anteriormente, cómo se para hoy. Hoy en día suelo poner un cage, aquí lo que pongo es hueso granulado para hacer una fusión en ella. Hoy en día pondría una caja anterior aquí pequeña, porque sería un fulcrum más grande que me permite todavía más corrección para que no cierre la parte anterior también. Y la corrección en el plano coronal igualmente. La osteotomía intradiscal, que es lo que estábamos hablando, el abordaje o el acceso al ligamento longitudinal anterior de la parte posterior, eso nace más o menos en Seattle hace como 2 años y viene de la limitante de tener que usar un cirujano de abordaje que le dé el acceso a uno a la columna anterior, el A-Leaf, o incluso sencillamente para uno hacerlo más rápido, ya que uno va a estar trabajando generalmente posteriormente para poner instrumentación. Como fue inicialmente descrito, es de una manera abierta y el caso que les voy a mostrar es con una técnica abierta. Hoy en día yo y muchas personas lo hacemos mínimamente invasivo, lo cual consume tiempo, pero con la navegación y la robótica es bastante fácil. ¿Qué es los pasos que involucra hacer una osteotomía intradiscal? Pues hay que desconectar completamente las 2 vértebras a través del espacio del disco. Es decir, hay que hacer una osteotomía grado 2 de Schwab, toda la articulación inferior y superior de los 2 lados a ese nivel. Hay que resecar la lámina o el ligamento flavo parcialmente a ese nivel. Hay que resecar el ligamento longitudinal posterior, al igual que el ánulo, la parte anular del disco posterior, lateral y anterior, y el ligamento longitudinal anterior. Una vez que uno desconecta todo eso, ya es muy fácil poner una caja intersomática posterior, hiperlordótica, y conseguir una corrección significativa. Obviamente queda la variable de dónde están los vasos sanguíneos adelante. En alguna parte de Europa, hace unos 5 años, hay un artículo donde lo hacían sencillamente con fluoroscopía. Usaban un cup y con cuidado iban y
con cuidado, no sé qué cuidado, pero desconectaban el ligamento longitudinal anterior con pura fluoroscopia sin ver los vasos sanguíneos. Yo traté de hacer eso hace unos 4 años en el laboratorio en Filadelfia de Globus, pero con un endoscopio, para poder ver en tiempo real cuando estaba resecando el ligamento. Después, con la opción de la navegación, uno ve los vasos sanguíneos como lo voy a mostrar, y de verdad que es extremadamente fácil y rápido. Lo más común es hacerlo en el E5-C1. A veces, si la bifurcación ilíaca es alta, lo suficientemente alta, se puede hacer en el E4 o el E5 también. Lo cual es exactamente los niveles donde uno quiere poner ¿Por qué nace esto? Porque la mayoría de los abordajes laterales o oblicuos anteriores llegan hasta el E4 o el E5. Es más difícil el E5-C1, a menos que uno tenga un cirujano de acceso. Y se está perdiendo uno los puntos de máxima lordosis. Como hablamos, la lordosis lumbar es una elipse, no es un semicírculo. 2/3 pasan entre el E4 el E5 y el E5-C1. Lo cual da por fin al cirujano el acceso a ese último disco de una manera posterior y hacer una corrección hiperlordótica. Este es un paciente de 54 años, había tenido una cirugía previa, había tenido un tumor benigno, le habían hecho una cirugía tanto anterior lateral como posterior en la Universidad de Florida. Fun fact, él trabajaba como el doble de Goofy en esquís haciendo un show acuático en Orlando. Un paciente bastante activo, bastante joven, y no podía con su calidad de vida, un dolor severo, intratable. Se puede ver que la instrumentación que le habían puesto hacía 15 años eventualmente fusionó, se habían fracturado varios de los tornillos, quedó tanto con un imbalance sagital, tenía una cifosis superior, lo cual viene al punto que tanto hemos discutido de usar el pelvic angle, el ángulo pélvico de T1, lo cual ayuda a identificar que a veces la patología lumbar termina causando un imbalance de la columna torácica y obviamente la deformidad coronal. Aquí las opciones, él volvió a la Universidad de Florida, donde el director de cirugía de columna hizo el fellowship, donde yo lo hice, nos conocemos muy bien, y la idea brillante de él era entrar y sacar esa caja y romper 3 vértebras, lo cual no me pareció que era en el mejor interés del paciente, más bien preferí aprovechar los discos que quedaban móviles, donde obviamente había perdido lordosis, y tratar de aprovechar también lo que estaba pasando arriba, lo cual iba a ser una cirugía mucho más pequeña. Y aquí están los pasos, básicamente haciendo la osteotomía intradiscal del E5-C1, el osteotomo en tiempo real, cómo se ve completamente a nivel del foramen lateral, resecando la parte lateral del disco anular. Se hace primero de un lado, después del otro lado. Ya en este punto había hecho la laminectomía. Uno usa una cureta reversa hacia abajo para de los 2 lados quitar completamente el ligamento longitudinal posterior y quitar también el disco de manera posterior. Después se quitan las 2 paredes laterales. Aquí se ven los vasos ilíacos en tiempo real, así que uno sabe hasta dónde puede llegar. Esto tiene un margen de precisión de 1 milímetro, así que generalmente uno puede parar con bastante antelación cuando se acercan los vasos sanguíneos. Y después viene la parte central, que es abrir el disco de la manera anular anterior y el ligamento longitudinal anterior. Generalmente se puede ver el vaso ilíaco en tiempo real. Yo trato de venir de los 2 lados para abrirlo de una manera más equitativa, simultáneo, y uso distractores de paleta de los 2 lados para ir elevando la vértebra simultáneamente de los 2 lados. En este caso también se pudo hacer el E4 o el E5, ya se pone más difícil, la bifurcación es mucho más pequeña, aunque era realizable en este paciente. Aquí se ve en este caso abierto los 2 distractores, uno de cada lado, y uno sencillamente va rotando uno de cada lado y va elevando esa vértebra. Aquí se puede ver la corrección segmental nada más del E4 a S1. Él tenía 19 grados de lordosis y subió a 32 grados en esos 2 niveles, todo con un abordaje posterior. Osteotomía Schwab nivel 1 y nivel 2 más arriba, y cambiar la instrumentación. Aquí se ve la corrección en la postura antes y después. No tengo la foto AP, pero el paciente ya tiene más de 1 año operado y la esposa y él notan una diferencia increíble a la hora de pararse, caminarse, cómo le ha mejorado la calidad de vida. Aplicaciones futuras de robótica, va a haber integración del software avanzado de preplaneación, como decíamos el SurgiMap y estas plataformas que van a permitir usar la planeación de osteotomías intraoperatorias con el robot, integración de realidad aumentada. Casi todas las compañías, ya hay varias compañías que han salido con la de ellos, pero las de robótica están integrando la realidad aumentada, lo cual va a involucrar usar un tipo de casco y lentes o gafas donde uno va a ver en tiempo real la resonancia, la tomografía, involucrado con el plan encima del paciente superpuesto. El uso de inteligencia artificial, si uno ve cualquier revista de cirugía de columna, casi todo habla ahorita de inteligencia artificial.
La manera como ellos lo anticipan es uno va a poner las mediciones en el software y el software le va a mostrar a uno por lo menos 2 o 3 posibles tratamientos para esa patología en base a estadísticamente lo que han hecho 500, 1000 cirujanos en el pasado y va a demostrar cuáles son las posibles correcciones y uno escoge cuál de los planes quiere ir, pero básicamente las computadoras nos van a decir lo que tenemos que hacer. Y barras customizadas intraoperatorias. Hoy en día hay muchas compañías como Medicrea de Medtronic que hacen la barra específica en base al plan que uno quiera antes de la cirugía. Varias compañías tienen el Bendini y otros sistemas que pueden doblar la barra para que sea customizada exactamente el plan intraoperatorio estéril. Todavía no están de uso común, pero en los próximos 2 años va a ser frecuente ver eso en los quirófanos. Último, quería invitarlos rápido. ¿Puedes darle a play al video? Estoy en el board del SLANC, que es la Sociedad de Neurocirujanos en Estados Unidos Latinos, y somos un capítulo de la FLANC y del CLAN. La reunión del CLAN de este año va a ser en la ciudad de Miami en el mes de noviembre, en el Fontainebleau, espectacular hotel y una ciudad muy agradable. Los invitamos, si quieren pasarse por allá, para que se unan a la reunión anual del CLAN.